¿Dónde empieza realmente una novela? No me refiero a la primera frase del primer capítulo, ese umbral tan solemne y tan falso. Me refiero al verdadero origen, al impulso, a menudo vergonzoso, que la pone en marcha. La mía, por ejemplo, no nació de una idea brillante ni de una epifanía bajo la luna. Nació de un error, de un acto de mal gusto. Hace 3 años, poco después de la muerte de mi madre, empecé a publicar en el diario de mi web unas entradas breves, casi telegramas de mi duelo, acompañadas de unas fotos. Eran truculentas, lo sé ahora. Exposiciones innecesarias de un dolor que aún no entendía. Buscaba un consuelo que la interacción digital nunca podría darme y que sobre todo intentaba aplacar una culpa que empezaba a carcomerme por dentro. No era literatura, era una herida supurando en público. Y por eso en un ataque de lucidez y pudor las borré todas. Pero era tarde, porque el cadáver ya estaba en mi casa. Sin que yo lo supiera, en ese preciso instante de arrepentimiento, acababa de fecundarse la novela a la que ahora me siento encadenado. No se puede borrar la sangre del crimen con un solo clic. Siempre he funcionado un poco así, supongo. Hay escritores que viven la vida a través de la literatura, que necesitan un libro para entender un paisaje. Yo soy de la otra secta, la menos prestigiosa, la de los que necesitan vivir para poder escribir. Me dejo masticar por la experiencia, por su intensidad, por su acidez. Y solo cuando ya soy pulpa intento convertirla en lenguaje. Aquellas publicaciones morbosas fueron un instinto bruto, una reacción sin prudencia ni estrategia. Pero ese instinto, aunque torpe, señalaba ya una dirección. Desde entonces he intentado escribir otras cosas. He terminado algunos proyectos, publicado algunos textos y fingido normalidad creativa. Pero nada me ha dado paz. Nada ha conseguido sacarme la espinita que se te queda clavada en la yema del dedo como cuando pelas una tuna. Esa molestia minúscula pero constante que te recuerda que hay algo fuera de lugar. Esta novela, que entonces no era más que un puñado de posts vergonzosos, se quedó alojada en mi imaginación, secuestrándola por completo. Es una condena. No hay escapatoria porque cualquier otra historia que intento contar me parece una impostura. Una forma elegante de perder el tiempo mientras el verdadero trabajo, el que me aterra, sigue esperando. Y creo que sé por qué. Las respuestas, como siempre, están en las emociones. Mi mamá murió el 5 de diciembre de 2021. Desde entonces, escribir sobre ella ha sido una lucha entre el querer y no poder. El principal impedimento ha sido la emoción en estado puro. Quiroga, en su famoso decálogo, lo advirtió con la frialdad de un cirujano. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Durante mucho tiempo no entendí esto como un consejo, sino como un muro infranqueable. Cada vez que intentaba evocar sus últimos días, el recuerdo me venía sin filtro, sin distancia, y me ahogaba. Revivir el dolor es un pésimo negocio para el ánimo. Yo no quería volver a ese momento, a ese silencio, a esas emociones. La emoción no era mi herramienta, era mi enemiga. Me impedía pensar, estructurar, ficcionalizar. Pero el tiempo, ese solvente universal, ha hecho su trabajo. Y ya no es un muro. Quizá ahora es un umbral que todavía me intimida y me produce un vértigo insoportable, pero siento que por fin me puedo atrever a cruzarlo. La emoción no ha muerto ni morirá, pero ya no tiene el control. Ahora, con suerte, puedo hacerla hablar en lugar de que me silencie. Al principio, cuando empecé a domesticar la idea, mi plan era casi periodístico. Pretendía contar las últimas 2 semanas de vida de mi mamá desde 4 perspectivas diferentes. La de mi papá, la de mi hermano, la mía y el más difícil de todos, la de ella misma. Las 3 primeras se construirían a partir de la memoria, testimonios que tendría que transformar en narración. Un reto ético y técnico que me paraliza bastante. La 4, la de mi mamá, sería pura ficción. Un intento de imaginar lo inimaginable. Un plan lógico, estructurado, casi defensivo. Una forma de poner orden en mi caos. Pero hay algo que siento que no funciona. Hay algo limitado, anclado a la tierra, demasiado humano. Porque mi verdadero tormento, la pregunta que me desvela desde que no está,
No es tanto cómo murió, sino la idea atroz de no volver a verla nunca más. Necesitaba un salto al vacío. Y entonces, en medio de esa insatisfacción, ocurrió algo. Una pequeña epifanía modesta y silenciosa, como todas las revelaciones que importan. Empecé a obsesionarme con las distintas formas en que las culturas han pensado la muerte, buscando un mito que me diera consuelo, uno que no oliera a incienso ni a catequesis. Y en esa búsqueda, destilando dudas entre la esperanza y el pánico, se me ocurrió algo. ¿Y si la conciencia, esa cosa que llamamos alma, no fuera un privilegio de los seres biológicos? ¿Y si la materia, lo que consideramos inerte, también tuviera su forma de sentir, recordar y ser? ¿Y si la existencia no fuera una línea recta que acaba en un agujero, sino un ciclo de transfiguración constante entre lo orgánico y lo inorgánico? De repente todo cambió. La novela ya no iba sobre la pérdida, iba sobre la metamorfosis, o quién sabe. Pero ya no se trataba de reconstruir los hechos, sino de imaginar una fenomenología totalmente distinta de la existencia. Contar momentos claves de la vida de mi mamá, sí, pero a través de una ficción fantástica en la que ella ya no es solo humana, donde podría ser también el animal que la mirara desde el jardín, la llama de una vela en su cumpleaños, el diente de león que soplaba de niña, una gota de agua, un soplo de viento. Esta intuición, que podría parecer un delirio místico fruto de la desesperación, encontró un ancla inesperada. Un día en una librería me topé con un ensayo del filósofo Juan Arnau titulado Materia que respira luz. El título me atrapó y ese contenido medio me salvó. Arnau tiende puentes entre la física cuántica y las filosofías orientales y defendía justo la tesis que mi imaginación herida había empezado a balbucear. La conciencia podría no ser solo un producto exclusivo del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo. La materia no es inerte, sino que vibra, recuerda, respira. Leerlo fue como recibir permiso. La idea no era una locura, o si lo era, al menos era una locura con un prestigioso linaje filosófico. Me di cuenta de que mi novela no era solo una forma de elaborar mi duelo, sino una oportunidad para construir un mito personal. Un mito que me permitiera responder a la pregunta más dolorosa. Quizá si me reencuentro con mi madre, no en un más allá celestial, sino aquí, en la materia que me rodea. La luz que entra por la ventana, el polvo que danza en el aire, estas ideas me tienen atrapado. Este es el laberinto del que no tengo escapatoria. Porque cuando una novela te ofrece no solo una forma de contar una historia, sino de reconfigurar la propia realidad para hacerla más habitable, abandonarla no es una opción, es una traición. Y es aquí donde vuelvo a necesitar tu complicidad. No para que me des soluciones ni para que juzgues si esta cosmogonía privada tiene sentido, sino para que me ayudes a construirla. En este espíritu de la escritura comunal de Rivera Garza, te invito a este laboratorio. Si tuvieras que imaginar la conciencia más allá de la forma humana, si tuvieras que encontrar a tus muertos en el mundo material, ¿dónde los buscarías? ¿Qué forma tendrían? ¿Serían una piedra? ¿El rumor de un río? ¿El calor de una taza de café? ¿La electricidad estática de una manta? Déjame tus imágenes, tus fragmentos de mito. Ayúdame a cartografiar este universo. Porque la única forma que tengo de salir de esta trampa es construirla con las ventanas abiertas, para que no solo entren mis fantasmas, sino también los tuyos. ¿Me ayudas?